Bueno, pues gracias a todos por estar aquí un martes por la tarde a estas horas, que seguro que tenéis cosas más entretenidas que hacer que estar aquí aguantando la charla que os vamos a hacer. La idea un poco es, primero, que sea bastante ágil y yo pretendo que no dure más de 45 o 50 minutos a lo sumo y que me interrumpáis, hagáis preguntas, si soy capaz de contestar yo, y si no, pues quizás alguno de los que estamos aquí, el resto de la gestora, seamos capaces de contestar. La esencia de lo que nos gustaría presentar un poco es, primero, insistir en un par de diapositivas a qué nos dedicamos. Yo creo que en general lo tenéis claro, pero hay algunas cosas que siempre es interesante comentar. Dedicar una parte de la presentación también a compartir con vosotros un poco lo que vemos en el entorno, de lo que no controlamos, que al final es el mercado y lo que viene siendo un poco el contexto de inversión de la renta variable en el momento actual, ¿no? Y hay una última parte donde explicaremos un poquito brevemente qué tipología de inversión hacemos nosotros y tenemos 2 o 3 casos prácticos que me gustaría muy brevemente comentar para que entendáis un poco lo interesante de algunos de los casos de inversión donde presumiblemente estáis participando, ¿no? Entonces, sin más dilación, y si esto funciona, lo tengo que encender, un breve recordatorio de lo que es la esencia de nuestro mandato, ¿no? Que no es otra cosa que preservar el patrimonio y hacerlo crecer por encima de la inflación a lo largo de los años, ¿no? Muchas veces se pierde la perspectiva un poco cuando hablas de inversión, de cuál es el objetivo final. Y a veces, como veremos aquí, se habla de inversión de riesgo, de inversión de poco riesgo, y en muchos casos se omite algo tan básico como es el hecho de que haya un impuesto constante. Yo creo que se oye bien, aunque no funcione el micrófono, ¿verdad? Que hay un impuesto constante en el mundo que nos vemos que se llama inflación. Entonces, tradicionalmente, habréis oído en todas partes que se denomina la renta fija como un activo seguro o de menor riesgo y a la renta variable como un activo de riesgo, ¿no? Nosotros, nuestra visión es, pues, de una manera radicalmente opuesta, ¿no? La renta fija sobre el papel ofrece una mayor estabilidad de precio, una mayor garantía de cobro, pero rara vez, y digo rara vez porque en general hay casos muy contados donde la renta fija bata holgadamente a la inflación, o siquiera empate con la inflación a lo largo de los años, ¿no? Y por otra parte, y como veremos y lo vamos a ver en algún ejemplo práctico, la renta variable como un conjunto de compañías agregadas, ¿no? Si cogemos un universo amplio de 400, 500 compañías, de manera consistente a lo largo de los años, no solo empata con la inflación, sino que es capaz de batirla holgadamente. En otras palabras, lo que comúnmente se denomina bajo riesgo, que es lo que denominamos, lo que tradicionalmente se denomina la renta fija, y lo que habitualmente se denomina alto riesgo, que es la renta variable, en nuestra percepción, esos papeles están totalmente invertidos. Lo que denominamos poco riesgo a largo plazo es aquello que es capaz de batir holgadamente la inflación, y lo que llamamos riesgo es aquello que no es capaz siquiera de empatar con la inflación. Si vemos un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, en España en estos últimos 25 años, esto lo tenéis muy presente todos y sobre todo en estos últimos años donde hemos tenido un reporte importante de inflación, básicamente el coste de la vida se ha multiplicado oficialmente por 1,8 veces casi. Si vemos un poco esta inflación comparada con... Hemos cogido una cesta de bonos a 10 años, ¿no? Una mezcla de bonos de deuda pública alemana, española y francesa a 10 años, reinvirtiendo los vencimientos y los intereses durante estos 25 años. La rentabilidad acumulada de esta cesta de bonos en 25 años había sido prácticamente el 190%, es decir, una rentabilidad anual compuesta del 2,6%, frente a una inflación en España del 2,3%. A grandes rasgos, lo que has conseguido invirtiendo en bonos es empatar con la inflación, es decir, no has creado ninguna riqueza diferencial después de 25 años.
Esto, si hacemos una comparación con un índice, por ejemplo, como el S&P 500, incluyendo los dividendos, ya veis enseguida como un universo de 500 compañías durante 26 años en este caso, porque esto corre desde el año 99 hasta el año 25, ha multiplicado por 8,6 veces el capital inicial. Frente a una inflación, en el caso de Estados Unidos, cercana al doble en estos últimos 25 años, pues has multiplicado tu poder adquisitivo pues, alrededor de 4 veces, ¿no? Con lo que ya ves que como activo, la renta variable es capaz de batir holgadamente en el largo plazo a este impuesto silencioso que llamamos nosotros la inflación, ¿no? En el caso un poco nuestro, pues subidos un poco la inercia de lo que es la renta variable, en este caso, pues nuestra evolución de valor liquidativo se ha multiplicado por 12,5 veces, lo que supone haber multiplicado, haber creado riqueza contra la inflación en un múltiplo de 6 veces, ¿no? Podrías decir que tu poder adquisitivo en estos últimos 25 o 26 años se ha multiplicado por 6 veces, ¿no? Y aquí esto es lo que antes denominaba bajo riesgo conceptual con respecto a lo que hemos hablado de la renta fija, ¿no? La renta fija, en el mejor de los casos, más o menos empatas, con lo que no creas ningún valor añadido, no creas ninguna riqueza diferencial. La renta variable como agregado te permite batir holgadamente, ¿no? Luego, por supuesto, está la percepción que tengamos cada uno de lo que nos sube el coste de la vida, que la mayoría de los que estamos aquí sentados intuimos y sufrimos inflación que está en muchos casos muy por encima de los datos oficiales, ¿no? Aquí hay algunos, cesta de la compra muy sencilla, algunos elementos que se han multiplicado por 3 y pico veces, ¿no? O sea que realmente luego la cesta del coste de la vida de cada uno de nosotros generalmente sube mucho más de lo que es la propia, dato oficial de la inflación que emiten los estados, ¿no? Creo que es importante también compararlo porque hay otro activo por definición donde tendemos a invertir, ¿no? Y es el activo inmobiliario, ¿no? Cómo se comporta una y otra cosa también contra la renta variable, ¿no? Estos son datos de TINSA, si no recuerdo mal. Estos son datos de metro cuadrado en Madrid del año 2000. Veis que estaba en torno a 1.300 y pico euros metro cuadrado, hemos redondeado 1.400, hace 20 años, con 215 acciones de la MUSA en el año 2000, éramos capaces de comprar un metro cuadrado de una superficie en Madrid, ¿no? En este mismo cálculo, si nos vamos al año 2025, el metro cuadrado actualmente de media está en torno a los 4.700 euros. Coste se ha multiplicado de los metros cuadrados por 3,5 veces. Con esas mismas 215 acciones de la MUSA compraríamos 3,5 metros cuadrados de esa vivienda. Es decir, el activo también crea valor diferencial contra lo que podríamos denominar un activo genérico inmobiliario, ¿no? Y en esencia ese es un poco el atractivo que nosotros vemos en la renta variable como activo agregado, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poquito de lo que es el entorno de mercado, ¿no? Porque yo creo que es importante... Sí, queda aquí la boca un poco seca. Es importante situar un poco dónde nos encontramos en cuanto a lo que es la renta variable en este año. De manera general, los beneficios crecen de las compañías como punto de partida a lo largo del tiempo crecen por el efecto de la propia inflación. Es decir, las compañías trasladan a precios antes o después, porque si no, no podrían sobrevivir toda la inflación de costes que sufren, ¿no? Con lo que eso lo trasladan a precios, que no deja de ser un incremento por el efecto de la inflación de sus ventas, y ese efecto de crecimiento de la inflación de sus ventas se traduce también en el tiempo en el crecimiento en términos nominales de los beneficios, ¿no? El valor de los índices refleja tendencialmente esa inflación, ¿no? Entonces, si cogemos una serie larga, perdonadme que lo hagan en Estados Unidos, pero es donde generalmente obtienes unas series más homogéneas, vemos como en estos últimos, en este caso, 30 y pico años, ¿no? Desde el año 90 hasta el 25, los beneficios han estado creciendo a una tasa media del 6,8%, ¿no?
Y esto, esa línea verde, que es el crecimiento medio, es la que dirige de una u otra manera el comportamiento del índice, ¿no? La línea azul es el comportamiento del precio del índice y antes o después esa línea azul se va acompasando con el crecimiento de los beneficios, ¿no? Aquí hay un elemento que ya sí nos gustaría compartir con vosotros, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde estamos en este momento? Porque hemos hablado de la renta variable como un activo que se defiende muy bien de la inflación, pero aquí hay una hipótesis para que esto funcione que es muy importante, y es que el punto de partida que tú tomes como inversor en la renta variable sea el adecuado, ¿no? Si nos fijamos en este mismo gráfico, que es el que acabamos de comentar, este circulito de aquí, que los de atrás no lo veréis bien, básicamente habla de a cuántas veces está cotizando en términos de beneficio la renta variable hoy en día. Ese número de ahí es cercano a las 26 veces. Esto, si lo miráis un poco en perspectiva, es un múltiplo relativamente exigente, ¿no? Entonces, todos sabemos que que los múltiplos en Estados Unidos están elevados y estos son datos, estos son unos estudios que hace JP Morgan que son muy interesantes, ¿no? Es decir, oye, ¿qué ocurre cuando partes de múltiplos elevados? ¿Cuál es tu expectativa de generar esas rentabilidades anualizadas que hemos visto hace poco? Este es un gráfico que habla del año siguiente, es decir, cuando estás a 23 veces beneficios, 24 veces beneficios en un índice como el S&P, la expectativa del año siguiente, en este caso es un año, es un poco volátil, pero se sitúa aquí, lo que pasa es que se sitúa en estos puntos, ¿no? Entre un más 20 y un menos 20, ¿no? Un año es muy poco para entender lo que ocurre, pero si avanzamos y ponemos este mismo gráfico a 10 años, este es el interesante. Por definición, si cogemos una serie histórica de muchísimos años y vemos qué ocurre cuando alguien ha comprado un índice de 23 veces beneficios, la esperanza de rentabilidad durante los 10 siguientes años es 0 o negativa. Con lo que eso que os he contado antes de la renta variable es un vehículo de manera agregada muy atractivo para batir la inflación, si la hipótesis de precio no se cumple como activo agregado, esto no funciona bien. Con lo que aquí hay un elemento que hay que destacar que es muy importante, que es evidentemente el precio, ¿no? Esto sobra decirlo, pero es importante resaltarlo como punto de partida porque hay algunos temas que nos gustaría comentar a lo largo de la presentación que hacen referencia al nivel actual de precios. Esto básicamente es constatar que si te pones en una franja de múltiplos más razonables, que podríamos decir que de media una franja razonable en bolsa puede estar entre los 14, los 15 y 16 veces de beneficios, la rentabilidad esperada, como veis, aumenta de una manera muy importante y tienes una rentabilidad de muchísimos años de muestra que puede andar en entorno de anualizados entre el 8 y el 15%, ¿no? Cambia significativamente cuál es tu esperanza de rentabilidad en el tiempo. Todos sabemos que el S&P tiene una distorsión enorme porque hoy en día en torno a un 40% del índice lo representan estas compañías que veis ahí, 10 nombres. Esto en términos históricos, para que os una idea, del año 85, 95, 2005, 2015, no había un conjunto de 10 compañías que pesara más de un 20%. Es decir, estamos asistiendo, Estados Unidos, y eso lo sabéis ya, lo que me habréis oído 2 veces, con una concentración altísima de valores, en este caso fundamentalmente tecnológicos, que están distorsionando los múltiplos. Aquí hay una serie de nombres que veis un poco a los múltiplos que los cotizan, ¿no? Esto es Broadcom, está cotizando en torno a 82 veces beneficios y tendría que multiplicar probablemente por 3 veces los beneficios en los próximos años para que se quede cotizando a unos múltiplos todavía exigentes. El caso de Tesla, yo creo que no vale la pena ni hablar porque los múltiplos son absolutamente desorbitados en el orden de 200 y pico veces beneficios, ¿no? Tendría que probablemente multiplicar su cuenta de resultados por 10 para justificar las valoraciones actuales. Caso de Nvidia, que es un caso que está en la prensa todos los días, pues podemos justificar probablemente el hecho de que todos pensemos que va a multiplicar los resultados en los próximos años de una manera significativa. Pero aquí hay un riesgo en general de que es que las cosas no salen como todo el mundo está previendo que salgan y esos crecimientos no se dan, las valoraciones fallen y el índice falle.
E incluso si quitamos las 10 compañías más representativas que acabamos de ver, las otras, digamos, 490 están cotizando cerca de 20 veces beneficios, que sigue siendo un múltiplo exigente. Y esto es que decir que aunque asumamos que las valoraciones de las grandes son las correctas y son exigentes, existe una probabilidad de fallo que es mayor en cuanto a beneficios y múltiplos en los próximos años para el conjunto del índice. Esto es lo que os comentaba antes, de que en los últimos 30 años nunca antes ha habido una concentración en ese índice que represente 10 compañías un 41%. En la anterior, digamos, ciclo importante de burbuja, que fue en el año 2000, burbuja tecnológica, las 10 mayores compañías, como veis ahí, superaron el 25%. Estamos pues, sustancialmente por esos niveles, por encima de esos niveles, ¿no? Eso en cuanto un poco al mundo de las grandes compañías cotizadas, ¿no? Si luego miramos el mundo un poco de las pequeñas y medianas, el dibujo es muy distinto, ¿no? Aquí tenemos los múltiplos de las pequeñas y medianas, ¿no? Las pequeñas están en torno a 15 veces beneficios, cuando la media es 14, y las pequeñas están en torno a 17 veces beneficios, cuando las medias 17. Es decir, la media de las pequeñas está ligeramente por encima del 100%, 107, 105, 100, en caso de las pequeñas. En caso de las grandes, como veis, el múltiplo es mucho mayor de media, ¿no? Están en 160% las grandes y en 130% en las pequeñas, sobre todo en el segmento de pequeños, ¿no? Y del mundo value, que es donde nosotros nos movemos, en este segmento de aquí, las valoraciones son mucho más razonables, ¿no? Este es otro gráfico que dice lo mismo, es cómo se han comportado la pequeña capitalización en general con respecto a la grande. Estamos en mínimos, pues no sé, de los últimos casi 40 años, ¿no? Es decir, en nuestro segmento de compañías, que es un poco el mundo donde nos movemos, de las pequeñas y medianas, en general lo han hecho mucho peor que el conjunto de las compañías grandes. Eso quiere decir que, aunque el mercado donde nos movemos puede ser un mercado estresado de valoraciones como conjunto, el nicho donde nosotros invertimos de manera genérica es un nicho que está en valoraciones mucho más atractivas, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, nuestro mundo, que es el de las pequeñas en Europa, está por debajo de las valoraciones medias, pasa lo mismo en Reino Unido, y esto nos da un poquito pie a contaros ya cómo tenemos configurada hoy la ponderación por capitalización de nuestra cartera. Este gráfico, que no pretendo que veáis los nombres, porque son muy pequeños, lo que contiene básicamente es este resumen, ¿no? Un 25% de nuestras compañías están por debajo de los 750 millones de euros de capitalización, que es este primer tramo de aquí hasta aquí. Y luego hay un tramo intermedio que va entre los 750 millones y los 7.500 millones de capitalización, que digamos que es un segmento de medianas, en medianas grandes, que llegamos prácticamente al 75% de la cartera, y el último 25%, que eso es lo que veis a la derecha, que son mayores de 7.500 millones de euros, representa un 25%. Digamos que el valor que más capitalización tiene de todos los que tenemos en la cartera es Mercedes, que está en torno a los 90 y pico mil millones de euros, si no recuerdo mal. Desde el año... Es decir, la pregunta lógica de todo esto es decir, oye, en un mundo donde las compañías pequeñas y medianas están infravaloradas, en un mundo donde el crecimiento es lo que se sobrevalora, y se sobrevaloran generalmente las compañías grandes, ¿qué espacio tienes como inversor para poder generar valor a lo largo del tiempo si nadie quiere invertir en compañías pequeñas y medianas? Digo, como síntesis un poco de lo que hemos contado. Esto es la evolución desde el año 99 del comportamiento de las, digamos, compañías pequeñas contra las compañías grandes. Se trata en 2000 contra el Russell 1000, que básicamente contiene el comportamiento relativo, como os he dicho, de las pequeñas y de las grandes. En ese comportamiento relativo, que veis que sobre todo desde el año 2015 hasta ahora ha sido muy negativo para las pequeñas, pues Muza no nos ha afectado lo más mínimo.
si cabe, incluso ha sido totalmente opuesto el comportamiento. Es decir, puedes encontrar valor y cristalizar valor a pesar de que en general el mundo de pequeña y mediana compañía está menos, digamos, demandado por el inversor general, ¿no? En nuestro caso, además, se nos dedicamos a hacer pequeñas y de valor, pues es lo mismo. Aquí tenéis cómo ha sido la relación del mundo de valor contra el mundo del crecimiento, ¿no? Porque ha sido una inercia muy negativa en estos últimos años y a pesar de eso, el comportamiento de nuestras inversiones se comportan bien. Es decir, se puede navegar en un mundo donde la gente no invierta o no tenga la voluntad de pagar unos múltiplos elevados y crear valor y generar riqueza, y ya os explicaremos un poco cómo se hace esto, ¿no? Aquí hay un evento que quería tocar rápidamente, que es el mundo de la gestión pasiva, gestión activa, ¿no? Muy brevemente, porque desde nuestro modo de entender, mucho de lo que está ocurriendo en el mundo del crecimiento de las compañías grandes tiene que ver con el hecho de que ha habido un crecimiento importantísimo de lo que es la gestión pasiva, ¿no? La gestión pasiva, básicamente, para aquellos que no estáis muy metidos en este mundo, es no hay, digamos, un criterio fundamental de la toma de decisiones de inversión por parte de un grupo de gestores o de una persona que decide en un momento determinado invertir en una compañía. La gestión pasiva, en gran esencia, es un ordenador que se dedica a indexar las inversiones que tiene en su fondo con respecto a una referencia de un índice o de una serie de índices o un índice sectorial. Es decir, la decisión inversora la toma una máquina que pondera los pesos que va a hacer en cada una de esas compañías que tiene en función de los pesos que tiene un índice determinado. En Estados Unidos han pasado en los últimos 10 años de 3,5 trillón a 10 trillones. La participación en el mercado de la gestión pasiva ya representa más del 50% de los activos gestionados. Quiere decir que hoy en día los que mueven una gran parte del volumen inversor en los mercados de renta variable son, actores que tienen o carecen de un criterio fundamental en lo que hacen es por criterios de indexación. En Europa, aunque íbamos un poquito por detrás, en estos últimos años la gestión pasiva ha crecido también de una manera muy significativa. Aquí tenéis un poco los datos, ¿no? Los fondos indexados tradicionales pues, gestionan 4 trillones, son cifras elevadísimas, y el conjunto entre ETFs y fondos indexados pues, está ya en los 6,3 trillones de euros, ¿no? La gestión pasiva, en este caso, todavía no ha alcanzado el 50%, pero estoy seguro que en pocos años vamos a estar a los niveles también de Estados Unidos. Esto, como os digo, tiene un impacto en lo que hemos comentado antes, ¿no? Una de las razones que nosotros creemos que subyace detrás de los múltiplos elevados que estamos viendo, sobre todo en muchas compañías de crecimiento y grandes compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa, gran parte de la culpa, en el buen sentido o el mal sentido de la palabra, la tiene este hecho. Y esto que es incidir en lo mismo, simplemente es poner una gráfica de lo que antes ocurría, ¿no? Antes tenías una gestión activa que, digamos, era la locomotora de las decisiones de inversión a nivel agregado en el mundo. Gente con criterio fundamental que se dedicaba a seleccionar compañías con criterio fundamental, decidiendo en función de la valoración y las perspectivas de crecimiento de esas compañías si invertían o si invertían en una determinada compañía. Detrás de esa gestión pasiva, esa gestión activa, iba la gestión pasiva. Los ordenadores, digamos, indexaban a esa realidad. Pero el que dirigía, digamos, la decisión fundamental era gente con criterio y teóricamente un criterio de asignación de valor correcto, ¿no? Hoy en día, el tren se ha dado la vuelta. Los que están marcando la creación de precios en el mercado de renta variable fundamentalmente son el mundo de la gestión pasiva, que recuerdo son fundamentalmente ordenadores que se indexan, y la gestión activa se ha quedado con la locomotora detrás, un poco descolgada, digamos, de las inercias generales de los mercados, ¿no? Nosotros, evidentemente, nos movemos en este mundo de las locomotoras, y nos movemos en el mundo de las locomotoras y nos movemos en el mundo de las pequeñas y medianas. Es decir, quería daros este pequeño esbozo a grandes rasgos de cuál es nuestro universo, para que entendáis un poco también cómo funcionamos.
hablar un poco también del valor de la permanencia, que me parece importante. Aquí una serie de consideraciones, ¿no? O sea, nosotros hemos mantenido, como sabéis los que lleváis invertidos con nosotros unos cuantos años, tenemos como filosofía estar siempre invertidos, ¿no? Una de las razones es, evidentemente, porque en el momento que tomas esa decisión dejas de tener que tomar decisiones sobre el momento de mercado, que son siempre muy complicadas de tomar. Y veremos algún caso que ejemplariza lo peligroso que es tomar decisiones en un momento determinado sobre si estar o no estar invertido, ¿no? Intentar gestionar el riesgo sistémico, bueno, esto es todo un poco teoría, ¿no? Implica tomar decisiones sobre cosas que desconoces por encima de las decisiones de las cosas que conoces, ¿no? Al final nosotros de lo único que creemos que sabemos algo es de valorar compañías, invertir y estar tranquilamente esperando a que esa ineficiencia de valor dé sus frutos, ¿no? Por eso decimos que desde el principio que nuestra vocación era estar permanentemente invertidos, lo que implica dedicarnos a hacer lo que creemos que sabemos, ¿no? Fijaros un poco lo que han sido estos últimos 25 años, ¿no? Aquí tenemos pues casi una crisis cada 2 años. Crisis o eventos que han creado diferentes tensiones de mercados, ¿no? Si tuviéramos que habernos dedicado a entrar, salir, anticipar, invertir y desinvertir en todos estos eventos, os aseguro que no estaríamos desde el punto de vista de la evolución del valor equitativo donde estamos ahora, ¿no? El riesgo de equivocarte, y esto es importante, es significativo, ¿no? En el caso de estos últimos 25 o 26 años, si algún inversor se hubiera perdido los 30 mejores días de rentabilidad, el retorno se hubiera reducido en un 75%. Es decir, del valor liquidativo de hoy, que está en torno a los 77, 78 euros, te quedarías prácticamente en torno a los 19, 20 euros. Es decir, el impacto de la no permanencia y de la gestión de lo que vienen llamando el market timing o el tiempo de mercado es tremendamente peligroso y destruye por lo general un buen trabajo de inversión, ¿no? Hay un caso muy famoso, es el caso del fondo de Peter Lynch, que durante, pues tenéis un periodo del 77 al 90, fue un fondo extraordinariamente rentable, que generaba rentabilidades cercanas al 30% anual compuesto, pero el inversor medio tan solo fue capaz de capturar un 7% anual compuesto por el mal timing de las decisiones, ¿no? Esos son datos empíricos, que luego os daremos alguno más, para que entendáis cuál es el comportamiento general del inversor medio en esta tipología de activos. La pregunta es si es posible amortiguar un poco algo el riesgo sistémico, es decir, hemos hablado un poco de valoraciones del entorno de mercado, y yo os diría que en general nos preocupa como entorno de mercado, estamos muy cómodos con nuestras inversiones, pero creemos que hay una probabilidad en un momento determinado que pueda fallar cosas ahí fuera, ¿no? Esto no tiene por qué producirse, pero el hecho de que se pueda generalizar un riesgo sistémico en el mercado es algo que siempre está ahí, ¿no? El riesgo sistémico es que ocurra algo, es impredecible y que pueda acarrear un proceso de corrección relativamente sensible en un momento determinado, ¿no? Esto es un poco una fantasía financiera, ¿no? Y lo pongo aquí porque es lo contrario a lo que hemos visto antes, ¿no? Dice, ¿qué pasa si tú pudieras gestionar un poco mejor los momentos de incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres capaz, en nuestro caso, por ejemplo, y digo, esto es una entelequia financiera o una fantasía porque esto es imposible de hacerlo, ¿no? Pero si hubiéramos evitado los 10 peores días o los 20 peores días o los 30 peores días, pues ves que el valor liquidativo, en el caso de los 10 peores días, pues se hubiera multiplicado por 2, ¿no? Es decir, tiene un impacto muy relevante, lógicamente, en la evolución del valor liquidativo el que tú puedas evitar o mitigar días muy malos de mercado, ¿no? Esto no ha sido nuestra labor y, como os he dicho antes, nuestra vocación es estar siempre permanentemente invertidos, ¿no? Pero hemos pensado en algunas alternativas que históricamente no las hemos hecho, pero creemos que son compatibles con eso que os acabo de contar. Y en este estado, y esto es un tema importante que os queríamos contar, en este momento lo que vemos en general es un estado de complacencia de los mercados, sobre todo yo diría en el mercado americano, muy elevado, ¿no? Hay mucha liquidez, hay muy poca aversión al riesgo, hay mucha ciencia de inversión en sectores fundamentalmente tecnológicos que no sabemos cómo va a acabar. Y yo no digo que estemos enfrente a una burbuja tecnológica otra vez al estilo del año 2000, pero hay cosas que huelen
o que da la sensación que en un momento determinado se te deberían o tendrían que ajustar. Puede que eso ocurra o que no ocurra. Entonces, llegados a ese punto, aparte de llevar un poquito más la liquidez media que tenemos en los fondos, que tampoco tenemos mucho margen de hacer muchas cosas en ese sentido, hemos hecho una pequeña estructura a través de la compra de puts, que básicamente es tener un seguro de caídas. Esta tabla que veis aquí, básicamente lo que hace es resumir qué es lo que tenemos. Tenemos unas puts compradas hasta junio del año 26, un poco fuera del dinero. Y strike, el S&P está en torno a los 6.600, 6.700 en estos momentos, las tenemos compradas a niveles de 6.100, 6.150. Perdón por la parte técnica, hay algunos que lo tendréis, otros que no, luego haré un resumen. Y tenemos también unas pequeñas puts compradas sobre los Stoxx 600. Y esto es una simulación de qué pasaría si los índices cayeran en torno a un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedaros con los datos agregados que son los relevantes. Es decir, si mañana hubiera un evento de corrección de un 10% y la volatilidad se disparara en torno al 30, 35, 40%, ¿qué ocurriría? Bueno, que nosotros ganaríamos dinero en parte de la cartera con estas puts, ¿no? De manera que en un caso extremo donde cayera un 10% los mercados y la volatilidad se fuera un 30%, pues tendríamos un impacto positivo de en torno a un 3% en nuestras inversiones. Es decir, nos cubriría en parte, si nosotros pensáramos que mañana caemos un 10% con el conjunto del mercado, esta estructura nos quitaría un 3% de caída sobre el papel. Es una manera de simplificarlo, luego está, ni si queréis que os cuente un poco más, que esto lo entiende mucho mejor y lo explica mucho mejor. Pero esto es básicamente lo que tenemos hecho ahora. Esta estructura pudimos comprar a unos precios muy razonables porque la volatilidad estaba muy baja hace algunas semanas y nos ha parecido prudente, aparte de tener un poquito más de liquidez, tener esto. Esto un poco por poner en ejemplos sencillos como poner unos plásticos a la cosecha, es decir, no tiene por qué llover mañana, pero si llueve y cae granizo, es una manera de mitigar la pérdida de una gran parte de la cosecha. Luego hablaremos un poco de nuestra cosecha y de las cosas que nos gustan. Mirar un poco lo que pasó con las volatilidades el pasado mes de abril con el famoso anuncio del día de Trump de las tarifas, ¿no? Nos fuimos a volatilidades del 50 al 60%, es decir, ¿qué probabilidad hay que ocurra un evento de estos en los próximos 6-7 meses? No lo sé, pero si ocurre algo, tenemos una estructura relativamente barata que nos permite amortiguar ese impacto, ¿no? Y esto va un poco en la línea de intentar gestionar o amortiguar eventualidades de riesgo sistemático, porque nosotros, si el mercado sube, estupendo, no nos afecta nada, pero si hay algún evento un poquito volátil o nervioso, pues esto nos aminoraría un poquito nuestras correcciones, ¿no? Os hablaba un poco de la permanencia, ¿no? Estos son datos sobre el fondo, el FI que tenemos, ¿no? Inversores que nunca han desinvertido en estos últimos 6 años un 82%, inversores con metas parciales un 6% y inversores que han vendido su posición total un 12%, ¿no? La industria en general pierde entre 3 y 5 puntos porcentuales al año del rendimiento del mercado por un market timing, ¿no? La rentabilidad capturada en nuestro caso por los inversores que están en el fondo, que son aplicables también al SICAM en estos últimos 6 años, pues es que no solo han recogido toda la rentabilidad del fondo, que ha sido un 115%, sino que en muchos casos hay inversores que han tomado, cuando cayó en el año del COVID, que se puso extremadamente barato los mercados, aprovecharon para invertir y han capturado incluso más rentabilidad de lo que ha sido la rentabilidad del fondo a lo largo de sus 6 años y pico de vida, ¿no? Es decir, yo creo que esto muestra un poco que hay una cultura, gracias a Dios, entre todos los que estamos invertidos en estos fondos, que funciona muy bien y permite maximizar la rentabilidad. Me meto ya, para no hacer esto muy largo, vamos, yo creo que más o menos en tiempo, con la tipología de compañías y la tipología de cosas que hacemos, ¿no? Como bien sabéis, nos dedicamos a hacer valor. Que valor básicamente es intentar comprar los activos con un precio de descuento significativo sobre lo que creemos que es el valor que debería asignar el mercado, ¿no? Y hacemos 3 tipologías de
inversión en valor. Lo que denominamos valor en crecimiento, que son compañías cuyo punto de partida de inversión es razonable desde el punto de vista de valor, y a diferencia de lo que se paga por ahí cuando compras crecimiento, que son múltiplos muy elevados, que tienen probabilidad de fallo si no se cumple ese crecimiento, en este caso lo que intentamos siempre hacer es decir, oye, buscamos una compañía que tenga crecimiento, ahora veremos un caso, si nos equivocamos y no se produce ese crecimiento, que no haya un evento de destrucción de valor en el precio que hemos pagado. Digamos que esa es un poco la síntesis de lo que nosotros llamamos valor en crecimiento, ¿no? Aquí tenemos algunos casos que tenemos en cartera, Atalaya, IPCO, Robi, vamos a hablar del caso de IPCO. Hacemos valor cíclico. Valor cíclico son negocios que por su naturaleza tienen ciclo. Es decir, son negocios que están sometidos a fuerzas de oferta y demanda que cambian y sus cuentas de resultados sufren a lo largo de los años periodos mejores y peores por la propia naturaleza de ciclo de sus productos, ¿no? Casos clásicos de las acereras, Arcelor, Repsol, en las propias automovilísticas, Befesa. Aquí hablaremos luego un minuto de Repsol. Y luego tenemos los casos clásicos de valor de suma de partes, ¿no? Que básicamente es buscar empresas que tienen un activo o varios activos que no están bien valorados y que hay eventualmente un proceso de cristalización de valor de esos activos que hacen que cuando se produzca el mercado reconozca eso que no estaba reconociendo porque, bueno, pues porque por alguna razón no lo habían detectado o pensaban que esos activos valían menos. Y muchas veces esta tipología de inversiones se mezcla, ¿no? A veces tienes valores en crecimiento que son cíclicos, a veces tienes valores cíclicos que tienen ineficiencia de sumas de partes y ineficiencias de sumas de partes que tienen valor de crecimiento. Es decir, no son compartimentos estancos, ¿no? Una idea de inversión de ineficiencia de suma de partes, que ha sido quizás una de las de este año, ha sido más importante en toda la rentabilidad del fondo, ¿no? Zegona es una compañía cotizada en Reino Unido que básicamente se dedica a invertir en compañías de telecomunicaciones en Europa y siempre hacen un poco lo mismo. Compran el activo, lo reestructuran, lo maximizan y lo venden. Su proceso, esto que llamamos aquí comprar, arreglar y vender, lo han hecho varias veces. Fueron los que compraron Telecable, que luego se fusionó con Euskaltel y que luego salió a cotizar cuando salió MásMóvil, porque MásMóvil lo adquirió, ¿no? Zegona compró los activos de Vodafone España en el año 2004. Activos que, por poneros un poco de contexto, llevaba Vodafone UK queriéndolos vender hace mucho tiempo, tuvo mucha problemática, encontraron comprador y finalmente Zegona fue el que los adquirió. Zegona pagó 5.000 millones de euros por esta compañía y lo financió, pero voy a ser muy breve con esto para no aburrirlo, lo financió con parte de deuda, emitió 3.900 millones de deuda, hizo una pequeña ampliación de capital de 300 millones de euros y luego emitió unas acciones preferentes por valor de 900 millones de euros. Estas acciones preferentes se las entregó a la propia Vodafone UK, es decir, fue Vodafone UK la que le dejó a Zegona un préstamo para que le pudiera comprar los activos en España. De manera que los accionistas, una vez que hicieron esta compra, en Zegona son los siguientes, ¿no? La propia Vodafone UK a través de un vehículo se queda casi con un 69%, los accionistas mayoritarios se quedan con un 24%, casi un 24% y el equipo directivo se queda con un 7,5%. ¿Qué es lo interesante que nos llama la atención nada más ver esta historia? Pues que este vehículo que tiene el préstamo de Vodafone UK hacia Vodafone España tiene acciones preferentes que son rescatables. ¿Qué quiere decir eso? Vodafone UK le deja 900 millones de euros a Vodafone España para comprarle y tiene un plazo de 6 años Zegona para rescatar esas acciones. Ese casi 70% es un importe muy relevante. Entonces lo que empezamos a ver es decir, si hay una posibilidad de rescate de esas acciones, había una creación de valor muy importante para los otros, el otro tercio, digamos, de accionistas que estaban entre los minoritarios del equipo directivo. Entonces, cuando empezamos a mirar un poco esta historia, lo primero que vimos es que Zegona lo que quería hacer con Vodafone España es coger y aligerar todos los activos que tenía en el bar. Querían que pasara de ser una compañía de infraestructuras a una compañía de servicios. Y el primer activo relevante
que podía monetizar era toda la red de fibra que tenía Vodafone. Por hacerlo la historia muy corta, creó 2 vehículos. Uno lo crea con Orange. Orange aporta parte de la red de fibra y Vodafone aporta otra parte. Y que esto se llama Surf. Y deciden vender parte de esa participación, lo vehiculizan, venden parte de esa participación a un fondo que se llama GIC y al mismo tiempo apalancan ese vehículo con una deuda que, si no recuerdo mal, era en torno de 4.000 millones de euros. Y de ahí lo que consiguen es obtener su parte proporcional, que es con 1.400 millones de euros. La otra red, digamos, de fibra la hacen con Telefónica. Esta mañana justamente han vendido a AXA un 40% de esa sociedad, parte Telefónica, parte Vodafone, y han recibido 400 millones de euros. Es decir, en conjunto reciben por la monetización de sus activos de red de fibra 1.800 millones de euros. Con estos 1.800 millones de euros, ¿qué hacen? Pues cogen y se dedican, o se van a dedicar, porque todavía no se ha ejecutado esta parte, aunque ya lo han anunciado que lo van a hacer, a pagar las acciones preferentes que os he comentado antes. Coges el 69% prácticamente que está en manos de Vodafone UK, lo cancelas y aparece una nueva realidad accionarial donde los accionistas minoritarios, que antes teníamos un 23%, pasamos a tener un 76% de esa compañía. Y el equipo de gestión, además hay una serie de pluses, para el tipo directivo pasa a tener un 24%. Con lo que, habiendo invertido, como lo hicimos nosotros en marzo de este año, a una valoración de en torno a 6 libras de acción, porque esto cotiza en Londres, la opcionalidad era bastante grande, porque si los accionistas minoritarios podíamos recomprar el 69% de las acciones de Zegona, en este caso por un importe cercano a los 960 millones de euros, cuando ese mismo porcentaje en un mercado normal valía del orden de 3.000 millones de euros, nos estaban regalando, entre comillas, un valor de 2.000 millones de euros. La participación de los minoritarios en marzo valía 1.600 millones de euros. Es decir, si te estaba regalando 2.000 millones de euros sobre una valoración implícita para los unitarios de 1.600, básicamente lo que hacías era duplicar si esta operación se llevaba un tiempo. Y esto es lo que ha ocurrido. Entonces, esta historia, que probablemente ha sido una de las historias más atractivas o interesantes que hemos visto en muchos años en cuanto a la cantidad de creación de valor y al corto espacio de tiempo donde se ha producido, no termina aquí, porque esto es un poco lo que os acabo de contar. La realidad de la compañía a día de hoy, habiendo multiplicado por 2, es que sigue estando muy barata, porque todavía no se ha hecho la amortización efectiva de esas acciones. Cuando se amorticen y se ponga en evidencia cómo queda cotizando, nos vamos a encontrar con que sigue generando una cantidad de caja muy importante con respecto a la valoración. No os quiero aburrir con temas técnicos, pero estas compañías más o menos cotizan en torno de las 8%, 9% de rentabilidad de la caja al valor de cotización, ¿no? Valor del equity. Hoy en día, con nuestros números y haciendo ya el ajuste de lo que van a quedar de acciones, nos sale que está cotizando un 14%, es decir, creemos que todavía esto puede valer en un 60% más y que esto se va a poner en evidencia en los próximos meses. ¿Y por qué creemos esto? Primero, porque evidentemente ahora se va a cristalizar la cancelación de 2/3 partes del capital, que lo vamos a ver a lo largo del primer trimestre del año que viene probablemente. Y luego hay aquí un tema importante. Estos chicos de Cebona han contratado al que era el antiguo consejero delegado de Yastel, que fue en la época en que entró Fernández Pujols en Yastel, el que hizo toda la reestructuración del grupo. Este señor es un grandísimo gestor, un gran reestructurador, y Vodafone venía, digamos, de una gestión ministerial muy aburrida durante 5 años, porque Vodafone UK no tenía ningún interés en gestionar la compañía y la dejó un poquito, digamos, abandonada desde el punto de vista de exigencia, ¿no? Con lo que, con las métricas que os he contado, no solo es que esté en términos actuales muy barato, sino que previsiblemente los datos operativos de la compañía van a ir mejorando en los próximos años, con lo que también previsiblemente estos números que estamos teniendo hoy son conservadores, ¿no? Haciendo el número, como os he dicho antes, un poco
un poco de brocha gorda. Cuando pasen de estos 750 millones de acciones, 759 a 250 que veis aquí, vamos a encontrarnos con que el flujo de caja por acción pasa de 0,49 a 1,76. Ese flujo de caja, básicamente hay que multiplicarlo pues por 12 veces y con eso te vas a valoraciones del orden de 19 libras, ¿no? Esta es un poco la realidad de lo que vemos. Y esta es un poco la realidad operativa que curiosamente han publicado resultados esta mañana. Y es justamente lo último que quería decir sobre este caso. Fijaros cómo están yendo todos los resultados operativos, ¿no? Están creciendo en este primer semestre del año. El año no coincide su semestre con el año natural. Primer semestre del 26 están un 51% arriba, ¿no? En términos de EBITDA. En términos de cash flow también están significativamente mejores. Es decir, nosotros creemos que esto además va a alentar valoraciones que están por encima de los números que os estamos dando. Este es un caso clásico de suma de partes, ¿no? Donde además, aquí pongo algunas conclusiones que lo voy a hacer, se han dado dos creaciones de valor importantes. La primera es la cristalización de valor de la fibra, que ya de por sí era un evento de creación de valor importante, pero es que ese desencadenaba un segundo evento de creación de valor, si cabe aún más importante, que era la cancelación de 2/3 partes de la base accionaria, ¿no? Otro caso. Este es un caso de los que llamamos casos de crecimiento o de valor en crecimiento. IPCO está en manos de uno de los que nosotros creemos que son mejores gestores del sector de energía de Europa. Probablemente de los mejores gestores de compañías que nosotros hemos conocido en Europa. Y lo vais a ver rápidamente. Esto pertenece a la familia Lundin, que son los accionistas mayoritarios. Y Lundin Petroleum, que era un holding muy grande, decidió en un momento determinado separar sus activos internacionales y creó, digamos, una nueva compañía para todo lo que eran los activos de petróleo fuera de Europa, ¿no? Esto es lo que ha sido Lundin Petroleum como concepto durante estos últimos 21 años, ¿no? Han generado, esto es el valor de la acción en el año 2001 y esto es el valor de la acción hasta que vendieron una serie de activos y dejaron ya dedicarse a temas de petróleo en el año 2022. Multiplicaron el valor por 225. Estos son rentabilidades anualizadas compuestas del 29%. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, casos de los que todos los días oímos, ¿no? Nvidia, Microsoft, Amazon. Si cogemos 25 años, digamos, de rentabilidades anualizadas, Apple ha crecido al 25% anual compuesto. Amazon al 18%, Microsoft al 13% anual compuesto. Nvidia, que quizás es un poco el paradigma del crecimiento estos últimos años, al 30%. Pues bueno, estos señores lo han hecho al 29% con una compañía de petróleo. Y ahora veréis un poco cuál es la dinámica de lo que hace esta gente, ¿no? Entonces, ellos traspasan los activos de Lundin Petroleum a esta nueva compañía que se llama IPCO. El año 22 Lundin Petroleum termina de vender todos los activos que tenían en Noruega y se queda básicamente centrado en los activos petroleros en IPCO, ¿no? Entonces, IPCO sale a cotizar en el 2017. Básicamente los activos de IPCO hoy en día son activos de upstream, de extracción de petróleo en Canadá. Y luego tiene algunos otros activos menores, pero fundamentalmente son activos de petróleo en Canadá. Desde el año 17 hasta el año 25, esta compañía ha compuesto al 22%. Es decir, ha multiplicado prácticamente por 5. Desde el año 17 al 25, pero en estos últimos 8 años, ¿no? Ha multiplicado a tasas anuales compuestas del 22%. Nosotros invertimos algo después de la salida a bolsa en el año 2018. Invertimos esto cotiza en coronas suecas, invertimos a 50 coronas suecas, actualmente está en 175, o sea que hemos cristalizado ya una gran parte de valor. Lo que hemos vivido en estos últimos 8 años, prácticamente 7 o 8 años, es en cierta medida lo que creemos que vamos a volver a ver en los próximos 4 o 5 años. Ya os explicaremos un poco por qué. La compañía se ha dedicado, tiene
una gran cantidad de reservas en un yacimiento que se llama Blackrock, que está, bueno, está en el centro de calidad y básicamente es un crudo que está congelado. Tienen que, bueno, pues para extraerlo tienen que inyectar vapores calientes para coger más líquido y extraerlo. Y tiene un proceso que no tiene ningún misterio, pero necesita evidentemente un CAPEX importante para ponerlo en producción. Entonces, han hecho en estos últimos, del año 23 al 25, han invertido de orden de 850 millones de dólares en ampliar la producción en estas reservas, ¿no? Este es un poco lo que creemos que van a producir esas nuevas inversiones, ¿no? Aquí veis las barras rojas, es lo que entra de nueva capacidad de producción, ¿no? Veis que la compañía en el año 25 está generando el orden de 25 millones de miles de barriles diarios, y van a pasar en el año 27 y sobre todo en el 28 a prácticamente el doble. Esto evidentemente, ese incremento tan importante de extracción, de producción de petróleo, va a tener su impacto en las ventas estimadas de esta compañía, ¿no? Va a pasar de tener ventas del orden de 750 millones de dólares en el año 26 a, calculamos, del orden de 1.600 millones de dólares en el año 28. Es decir, hay un salto súper significativo de producción que influye en un salto muy significativo de ventas y que va a influir consecuentemente en un salto muy significativo del flujo de caja de esta compañía. Hoy capitaliza del orden de 2.100 millones de dólares, ¿no? A 180 coronas suecas. Con las estimaciones que nosotros tenemos del crecimiento de producción y del crecimiento de flujo de caja para el año 27, 28 y 29, cogiendo los flujos de caja medios, que están por ahí, esos 355 millones que esperamos para el 88, para el 28, y aplicándole un múltiplo de 10 veces, que es una valoración muy razonable, que es comprar en fondo la rentabilidad de caja al 10%, nos iríamos a una valoración de unos 300 coronas suecas, ¿no? Que ya es un salto muy significativo. Ahora, aquí hay un evento adicional, que es el que os quería comentar, y es otra de las razones por qué esta gente genera tanto valor. Desde su salida a bolsa, voy a poner el gráfico directamente porque lo vais a entender mucho mejor. Estos activos que están explotando ahora de petróleo los compraron con una ampliación de capital que hicieron en el 2018. Emitieron 75 millones, casi 76 millones de acciones para comprar esas reservas. Desde el 2018 hasta octubre de este año han recomprado de vuelta todas esas acciones, es decir, han cancelado el efecto de esa ampliación de capital. En ese proceso han creado un valor de en torno a 800 millones de dólares. Es decir, han ido recomprando durante unos años donde iban a su vez invirtiendo en ampliar la capacidad. Entonces iba creando valor comprando acciones muy baratas y al mismo tiempo iban creando valor porque estaban plantando, digamos, la huerta de crecimiento de los años venideros, ¿no? Entonces, esta realidad es la que hace que esos crecimientos que hemos visto analizados del 22% desde el 17 al 18 haya sido posible, porque utilizan de una forma estratégica muy adecuada la creación de valor vía recompras de acciones. Recompran muy barato y cancelan. ¿Qué es lo que creemos que puede pasar? Pues mirar, si sigue con las recompras y de hecho siguen recomprando, ya han anunciado que van a seguir recomprando, no decimos que esto tenga que ser exactamente así, pero podría ser un comportamiento muy parecido al que os ponemos aquí. Si siguen con recompras en los próximos 4 años, podría recomprar otro 40% de la compañía. Es decir, lo que dejaría cotizando del orden de 66 millones de acciones. Para un flujo de caja que hemos comentado antes, que proviene de toda esta ampliación de la producción de BlackRock, de 340 millones. Es decir, si nos quedamos, aquí hemos hecho un escenario dependiendo un poco de dónde se queda la capitalización actual, ¿no? Pero en el peor de los casos, si la cotización sigue subiendo, digo en el peor de los casos, que la cotización suba, en este caso para nosotros es incluso intuitivamente peor, porque cuanto más baja se quede durante más tiempo, más capacidad de recompra tendrá y más creación de valor. Sé que esto cuesta explicarlo porque la gente lo que quiere es que suban las acciones cuanto antes mejor, ¿no? Pero a veces cuando tú tienes mucha capacidad de aplicar flujo de caja a recomprar acciones muy baratas, es muy interesante que las acciones se queden cotizando baratas durante el mayor tiempo posible, ¿no? En este caso,
esos 300, digamos, de valor objetivo que tenemos un poco en mente, se podrían ir cerca de 400 si aplican una gran parte del flujo de capa a recomprar acciones, por puro efecto de creación de valor en la recompra, ¿no? Como os digo, es uno de los casos que tenemos de valor en crecimiento más interesantes. Tenemos el data layer también, que es muy interesante, pero no podemos o no queremos tampoco abusar de vuestro tiempo y extendernos mucho más, ¿no? Yo creo que razonablemente vamos a seguir creando mucho valor en esta inversión en los próximos años, ¿eh? Cuando hablábamos antes de la permanencia, y perdonad que me salgo un momento del guión, pero es así, quiero que entendáis el porqué de la permanencia. La permanencia no es solo intentar evitar equivocarse con el riesgo sistémico, ¿no? Y decir, vendo y compro mañana. La permanencia es dejar que estas cosas que tienes sembradas en la huerta lleguen a tu bolsillo. Como veis aquí en muchos casos, tanto en el caso de Cegona como en el caso de IPCO, como en uno que vamos a ver, con eso termino ahora, estamos hablando de un proceso que se cristalizará a lo largo probablemente del 27, del 28, del 29, es decir, estamos pensando a 3, 4 años vista, ¿no? Estas cosas tienes que esperar a que pasen por tu valor liquidativo, ¿no? Y por eso es muy importante, en cierta medida, mantener la paciencia y pensar que todo esto va a ocurrir, ¿no? Y por último, y esto es muy breve, esta es una idea de valor cíclico. Repsol no os hace falta que os diga qué es, lo conocéis todos. Muchas veces se tiende a menospreciar el valor que puede generar una compañía también a través de las recompras de acciones, incluso si es un valor cíclico como Repsol, ¿no? Repsol tiene, en contra de lo que mucha gente piensa, es una compañía fundamentalmente gasista, tiene un fantástico negocio de refina y tiene un negocio de marketing, que son las gasolineras, también estupendo en España. Estos son los últimos 5 años y es un caso de estos de TIR muy sencillo, ¿no? Nosotros estuvimos más o menos invirtiendo y desinvirtiendo en esta compañía en Merceto desde el año 18, el 19 y 20, ¿no? Pero el año 20, con la caída importante que tuvo la acción, con fruto un poco de la situación del COVID, estuvimos invirtiendo bastante ahí, ¿no? Como precio de referencia os diría que más o menos estuvimos comprando a 9-10 euros muchas acciones, ¿no? Fijaros lo que ha ocurrido desde el año 2021. Si hubieras comprado una acción a 10 euros, ese mismo año recibiste 0,59, el año siguiente en dividendos 0,63, 0,70 y 0,90. Hoy en día está 15,60, es decir, la TIR que has tenido en estos 4 o 5 años ha sido el orden del 20%, que es decir, que has ganado un 20% anual compuesto durante este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir en los próximos 5 años? Pues algo muy parecido, quizás no al mismo nivel de intensidad, porque la acción hoy parte de un nivel más alto, pero pensamos que los dividendos van a seguir creciendo, ahora os explicaremos por qué, y pensamos que razonablemente la acción puede encontrarse en torno a los 19 euros en el año 2030, y ahora os explicaremos también por qué. Y esto nos daría una TIR del orden del 14%. Pensar que si nosotros, como fondo, nuestra media de rentabilidad anualizada es el 10%, cualquier cosa que esté por encima del 10% nos aporta bastante valor. Entonces, ¿por qué pensamos que esto va a ser así? Pues mira, por un poco lo mismo que contaba antes en IPCO. Esta compañía ha recomprado en estos últimos 4 años casi un 30% del capital. De facto, el dividendo en términos absolutos no crece, va creciendo porque el número de acciones se va reduciendo. Teníamos 1.527 millones de acciones en el año 2022 y hoy en día están cotizando 1.157 y terminaremos el año con 1.088 millones de acciones porque siguen recomprando acciones hasta final de año. Esto es lo que permite que el valor de la acción hoy en día, como veremos, esté presionado al alza, porque en el fondo estás retirando acciones y estás haciendo que la cantidad de dividendo absoluto que le está llegando al accionista vaya creciendo año a año. La estimación que tenemos un poco para los próximos años y sobre la cual os hacía la PIB antes, este dividendo absoluto, que lo veis por aquí, este dividendo absoluto en términos de esfuerzo para Repsol es el mismo, son 1.153 millones de euros. Pero como va retirando acciones, va recomprando todos los años una cantidad importante de acciones, en torno a 40 millones de acciones es lo que estamos calculando.
el número de acciones se va disminuyendo, el dividendo va subiendo y la creación de valor la veréis un poco en el agregado de aquí. Es decir, aquí al final tienes una rentabilidad por dividendo que pasaría del 6 y pico por ciento actualmente a cerca del 8,4% en el 2030. Y en paralelo habrás podido recomprar del orden de otro 19% del capital. Es decir, entre el 2022 y el 2030, y el valor de la cotización lo va acompañando. Si tú sigues retirando esas acciones, el valor unitario de los fondos propios seguirá subiendo y el valor de la cotización debería seguir actualizándose, lógicamente, ¿no? Aquí hemos visto que el valor de los fondos propios ha subido un 57% en estos años y, lógicamente, el valor de la acción ha subido un 50%. Esto es una relación que se suele mantener en el tiempo, más allá de que los múltiplos de valor contable de cotización puedan variar algo, y yo creo que vamos a seguir viendo esa misma dinámica en los próximos años. Los resultados de este año ya los conocéis, ha sido un año extraordinariamente positivo. Yo creo que en general pues, han confluido, como digo yo, en la huerta prácticamente ha dado fruto de manera significativa muchísimas de las acciones que teníamos sembradas desde hace tiempo. Es un año atípico, estas cosas ocurren y nosotros siempre decimos lo mismo, para nosotros la rentabilidad de un año no significa nada. Yo creo que en el fondo la rentabilidad de este año 2025 corresponde en cierta medida a la rentabilidad de los últimos 3 o 4 años. Lo que pasa es que se ha cristalizado y se ha visualizado pues este año. Lo mismo podría ocurrir dentro de 2 o 3 años, es decir, que estuvieran los próximos 23 años sin unas rentabilidades aparentes muy significativas. No digo que esto vaya a ser así. Y eventualmente podrías tener un cuarto año donde recogieras toda la cosecha de la siembra de valor que creemos que tenemos en las carteras, ¿no? Aquí tenéis un poco los últimos 25 años de rentabilidades de mensuales y anuales que pues ya marean un poco los números. Y simplemente unos pequeños, para terminar, unos pequeños comentarios sobre las rentabilidades anualizadas, ¿no? Estos son las rentabilidades anualizadas de 5 años, 10 años, 15 años y 20 años, ¿no? Aquí veis que hay periodos, yo me quedaría un poco con la moda y el promedio, ¿no? Esto básicamente lo que hacemos es mirar los últimos 25 años y decir, oye, el valor que más se repite, ¿no? Y el promedio un poco de rentabilidades pues está entre el 9 y el 10%, ¿no? En el caso de 10 años pasa un poco lo mismo, ¿no? Entre el 9 y el 9. En el caso de 15 años pues te mueves entre el 9 y el 9. En el caso de 20 años te mueves entre el 9 y el 9. A día de hoy, estos son los últimos 5 años, estamos en un 23,2%. Esta rentabilidad es aparentemente elevada por un evento muy sencillo, es decir, estamos comparando la rentabilidad con respecto a los años del COVID, que el valor liquidativo era muy bajo. En el caso de los últimos 10 años pasa un poco lo mismo, estamos en rentabilidades realizadas un poquito mayores a lo que es nuestra media, porque el año de octubre del 2015 los índices europeos todavía cotizaban por debajo de los niveles de la crisis financiera. Y bueno, estaba yo creo que el valor un poquito deprimido, ¿no? Actualmente, en los últimos 15 años estamos en el 9,7 y, si no me equivoco, aquí estaremos en torno al 9%, ¿no? Estos últimos 20 años, ¿no? Este último gráfico, con esto termino. En estos momentos, estas rentabilidades, la diferencia entre la gráfica anterior y esta puede ser un poco los cierres mensuales que hayan variado. Estos son 10 años hacia atrás, ¿no? Esta es nuestra media de rentabilidad anualizada, está en torno al 10%. En estos momentos estamos un poco por encima porque estamos comparando con años que fueron años difíciles, ¿no? En el año 2015 todavía estábamos muy afectados con crisis. Esto es el año 19 también que tuvimos, si miramos el factor de rentabilidad, es del 12% porque comparaban un poco con la base de la crisis financiera. Es decir, cuando nos vamos, te quiero decir con esto, es que cuando nos vamos a rentabilidades un poco por encima de la media, generalmente es porque estamos comprando con un episodio histórico nuestro donde los valores liquidativos estaban muy afectados por entornos de crisis, ¿no? Y en este caso, pues quizás fue un periodo de todavía no habíamos conseguido salir en Europa estos años 2015, 16, 17 de la resaca de la crisis financiera e inmobiliaria que tuvimos
y la crisis de deuda que tuvimos en Europa. Y con esto engancho un poco el tema de las crisis, porque eso también va un poco en el tema de la permanencia al que insisto tanto, ¿no? Cuando hay una crisis, generalmente del orden que sea y hay correcciones, los meses, los años posteriores a esas crisis suelen ser los años de mayores rentabilidades anualizadas en general. Es decir, aquí estáis viendo una serie de crisis, esto es un informe de JP Morgan también. Fijaros cómo está la media de crecimiento anualizada los años siguientes posteriores a la crisis. Te vas por encima del 20% enseguida, ¿no? Esto es un evento esto es una cosa que tenéis que tener siempre muy presente, ¿no? Aunque haya crisis, luego las recuperaciones suelen ser muy rápidas y muy significativas. Y este es el resultado de 25 años que hemos cumplido cumplimos el año pasado, ¿no? Hemos multiplicado por el capital por 12,5 veces. Tenemos la osadía de compararlo un poco con Berkshire, que en estos últimos 26 años se ha multiplicado por 10 veces, el S&P 8,5 veces y nuestro índice de referencia, que es el Eurostoxx 600, pues por casi 4 veces, ¿no? Yo no sé si seremos capaces de seguir con esta línea de trabajo, pero bueno, lo hecho está, y la verdad es que es una gran alegría que esto sea así. Aquí tenéis algunas conclusiones de por qué funciona esto, ¿no? Y son filosóficas, pero es así, ¿no? Es decir, esto funciona porque hemos sido capaces de, con todos nuestros errores, de encontrar buenas valoraciones, porque hemos estado permanentemente invertidos, porque hemos contado con una base de inversores muy estables que nos han dejado estar permanentemente invertidos, y porque el mercado te acaba brindando muchas opciones si tienes paciencia, ¿no? Yo creo que en esencia este es un poco el resumen del porqué de lo que ha ocurrido estos últimos años, ¿no? Los vehículos de inversión ya los conocéis, está la SICAV y el fondo, y pues aquí estamos todos los que estamos. Ahí anda Diego, que es nuestro consejero, que aparte de decirlo, darle gracias por aguantarnos, pues nos ayudan mucho. Alberto, que también está por ahí, José Ignacio, Patricio, Ana, que también están por aquí aguantando esto estoicamente. Y esto es todo lo que os quería comentar. Me pasó un poquito de tiempo y me imagino que igual hasta tenéis alguna pregunta si os he dejado vivo. Pero no queríamos dejar de tocar